Hola, ¿qué tal? Mi nombre, como ya sabes, Alberto Arenas, estoy para servirte y a nombre de Colegio de Empresarios te damos la bienvenida a esta sesión de la materia comunicación escrita. Y bueno, antes de iniciar la sesión número 6 que corresponde en esta ocasión, quizás vamos a hacer un recuento de la sesión anterior donde concluimos la unidad de comunicación. Y esta unidad ha sido interesante porque de alguna manera nos muestra que la comunicación es tan esencial y tan importante en la vida del ser humano que no podemos prescindir de ella. Todo el tiempo estamos comunicando. El asunto es qué comunicamos, cómo lo comunicamos y para qué comunicamos. Ya vimos que en el proceso de la comunicación intervienen algunos elementos imprescindibles para que se pueda llevar a cabo esta comunicación. En primer lugar, pues uno de los elementos, el primero, pues es el que emite la comunicación, es decir, el emisor, que en este caso tu servidor funge en estos momentos como emisor. Yo estoy dando una clase, yo estoy impartiendo un curso y tú estás escuchando, tú estás observando la clase. Entonces el emisor es el que inicia ese proceso de la comunicación, el que habla, y además aclaramos que no solamente el que habla, el que dice alguna palabra es el que inicia en este proceso de la comunicación. También hablamos aquel que pinta, que hace algún dibujo, aquel que hace una declamación, aquel que escribe una partitura, una música y la presenta en un concierto, se convierte prácticamente en un emisor, el que va a iniciar este proceso de la comunicación. Y bueno, también unido a este proceso de comunicación, dijimos que otro elemento pues será el receptor, el que recibe el mensaje, el que escucha el mensaje, el que observa la pintura, el que escucha la melodía, etcétera. Ese se convierte precisamente en un receptor. Ya dijimos que el asunto del emisor y receptor no están encajonados, no son estáticos, son completamente dinámicos, porque al mismo tiempo que tú puedes emitir un mensaje, estás recibiendo la respuesta y entonces te conviertes automáticamente en un receptor y no siempre funges como papel de emisor. Por lo tanto, es necesario que en este proceso de la comunicación pues se vayan dando los mensajes, que ese es otro de los elementos que contempla este proceso de la comunicación. El emisor da un mensaje, comunica algo, tiene una intención, tiene un propósito, tiene un objetivo para que el receptor pueda recibir ese mensaje que va cargado de un propósito y de una intención. Y por supuesto, el mensaje se da a través de distintos canales. Usamos varios canales, usamos la televisión, usamos la radio, utilizamos diversos canales para que el mensaje pueda correr con facilidad y pueda llegar a su destino. Por eso esta dinámica se da de manera simultánea, inacabada. Existirán diversos canales, existirán varios tipos de mensajes, existirán varios tipos de emisores y receptores, pero la comunicación nunca cesa, siempre se está dando. Por eso, de ahí que nuestro curso fundamental para tu formación profesional como futuro mercadólogo es que sepas utilizar la comunicación de manera eficaz. Y también dijimos que en esta comunicación, pues además se puede dar en dos niveles, ¿no? En dos tipos. El tipo verbal, que es a través de la comunicación hablada o la comunicación escrita, son esos niveles que utilizamos frecuentemente
para dar algún mensaje a través de un recado, a través de un ensayo que escribimos, a través de una conversación que mantenemos con otra persona o en un equipo de trabajo intercambiando ideas o generando ideas para mejorar alguna estrategia de venta, etc. Pero quizás la de mayor impacto es la comunicación no verbal, porque es la que utilizamos en todo momento. Aunque estemos en un lapso de silencio, en un equipo de trabajo, en un grupo, cuando por ejemplo has notado que en los estadios de fútbol, de algún deporte, previamente muere algún personaje importante que sea relevante para ese deporte, y entonces dice el locutor: guardemos 1 minuto de silencio, y entonces todo el estadio y los jugadores y los espectadores guardan silencio. ¿Han dejado de comunicarse? No. Simplemente con ese silencio están manifestando una forma de respeto, una forma de solidaridad a los deudos, una forma de reconocimiento a la figura que impactó y dejó huella en los jugadores o en el sistema del deporte. Ese minuto de silencio es una forma de reverenciar y manifestar nuestra gratitud o nuestro respeto o reconocimiento a aquella persona. En otros espacios, por ejemplo, también de duelos, se utiliza el aplauso. Entonces dicen 1 minuto de aplauso para aquella persona que ha fallecido. Y entonces es otra forma de comunicación, ¿te das cuenta? No intervienen las palabras, no intervienen los escritos, interviene un gesto, interviene una intención, interviene un sentimiento. Entonces la comunicación no verbal pues tiene un gran impacto en la sociedad. De hecho, la mayoría de nuestra carga comunicativa pues tiene que ver con los aspectos no verbales. Y dentro de esos elementos que dijimos y de estas formas de comunicación, también sabemos que hay cosas que interfieren, hay cosas que de alguna manera intentan desvirtuar la comunicación. Lo que nosotros llamamos como ruido es también otro de los elementos que aparece, que sesga el proceso de la comunicación. No la concluye ni tampoco la hace desaparecer, sino simplemente se pone como interferencia. Y dijimos que hay varios aspectos que pueden de alguna manera impedir que este proceso de comunicación llegue con eficacia. Y uno puede ser, por ejemplo, los aspectos físicos, los acondicionamientos que están a nuestro alrededor, el espacio, el alumbrado, etcétera. Es decir, si en estos momentos que me estás observando se oscurece el escenario, se oscurece la oficina en donde estoy yo impartiendo la clase, pues tú tendrías alguna dificultad para recibir este mensaje y entonces se interfiere, funciona como un ruido que atrofia esa comunicación que estamos entablando. También dijimos los aspectos fisiológicos de la persona o del emisor, también pudiera interferir en un momento la comunicación. Los aspectos del contexto y en fin, pero hay otro aspecto que dijimos también, que es el aspecto semántico. Cuando las palabras o lo que estoy escribiendo va cargado de una intencionalidad que no corresponde a lo hablado o a lo escrito. Y entonces eso también genera una interrupción en el proceso de la comunicación. Y esto es precisamente lo que va a enlazar a lo que vamos a trabajar el día de hoy en esta sesión número 6, donde precisamente esta parte semántica, esta parte del léxico que utilizamos para escribir y que al mismo tiempo manifestamos en nuestro habla, también puede ser dificultoso. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar la sesión número 6
con esta unidad. La unidad número 4. Vamos a hablar ahora de la estructura de la lengua. De lo que hablamos tiene un sistema y una estructura. Entonces vamos a saber qué es esa unidad que conforma un discurso. Cuando tú emites una conferencia, cuando tú escribes algún documento importante formal, ¿cómo está estructurado esa escritura? Por supuesto, lo que nos va a llevar a ver la base principal de esa estructura, pues se encuentra precisamente en el enunciado. ¿Cómo hacemos las frases, los párrafos, las ideas, cómo las organizamos? Y necesariamente en cualquier idea que nosotros emitamos, como lo vamos a ir demostrando, hay una estructura mínima. Quizás esto de lo que vamos a hablar no va a ser nuevo para ti, obviamente. Es algo que ya aprendiste en otro ciclo escolar cuando estabas en la educación inicial, en la educación básica. Pero a veces usamos esto de manera tan frecuente que pasamos desapercibida esa estructura. Por eso es importante para poder elaborar diversos documentos, diversos escritos que te van a solicitar tanto en el aspecto académico como también en el ámbito profesional, donde tú te vas a desarrollar y te vas a desenvolver de manera eficaz. Necesitas saber que hay una mínima estructura y a partir de esa estructura ampliamos nuestras frases, las enriquecemos, las transformamos de tal manera que esa comunicación que estamos dando hacia nuestro receptor de la información que queremos emitir sea de manera eficaz, sea clara y corresponda precisamente al objetivo inicial del que te propusiste al escribir. De tal manera que el lector, al poder estar interactuando con tu documento, él pueda recibirlo y él pueda interpretarlo de manera correcta y no quede dudas qué quisiste decir o no entendí esta frase. Fíjate que esto de manera particular nos sucede a todos. Cuando estamos escribiendo un documento, esta forma de redactarlo no es tan sencillo. Es difícil, es complejo. Se requiere de entrenamiento, se requiere de mucha práctica para ir mejorando nuestra redacción, para que nuestras ideas, lo que nosotros concebimos, sea plasmado de manera estructural y de manera eficaz según las reglas de nuestro léxico, en este caso del idioma español, porque cada idioma pues tiene sus propias reglas de escribir. Por lo tanto, el escribir una idea, un concepto, todo un párrafo de tu propuesta, de lo que tú quieres manifestar y comunicar a algún interlocutor tuyo, pues se requiere de esta eficacia, por lo cual pues tenemos que entrenarnos. Y aquí la recomendación es que no vas a aprenderlo solamente a partir de lo que estás observando en esta clase virtual, sino en toda la práctica, todos los documentos que tú vayas realizando a partir de ese momento, tienes que verlos posteriormente y después evaluarlos y saber en dónde la frase no fue colocada, en dónde la idea no fue plasmada de manera clara, en dónde hay confusión, en dónde incluso la ortografía no fue eficaz, en dónde el punto estuvo equivocado. Es decir, todo esto vamos a ir hablando a partir de esta sesión número 6, vamos a ir viendo todas esas reglas, de tal manera que lo que nosotros escribamos sea de manera eficaz. ¿Por qué? ¿Por qué la importancia? Porque, mira, todo lo que nosotros escribimos va a reflejar nuestro nivel profesional, va a reflejar nuestra personalidad como profesionales, como de lo que tú te vas a dedicar, y va a ser un reflejo pues de tu nivel intelectual. Entonces no es lo mismo lo que una persona que no ha tenido estudios profesionales escriba a lo que un profesionista pueda escribir. Tiene que haber una gran diferencia.
porque eso muestra el nivel intelectual y la capacidad para poder comunicarse de manera efectiva. Entonces vamos a ver cuáles son los objetivos que nos depara para esta sesión. Al término de esta unidad, el estudiante analizará los mecanismos internos de cómo se estructura la lengua que usamos. Eso es lo que vamos a trabajar durante esta unidad. Y por supuesto, de manera concreta, en esta sesión, tú tendrás la oportunidad de conocer y desarrollar la estructura básica de las oraciones, ¿sí? Todos los párrafos que escritos en cualquier libro o lo que tú desarrollas y aún de lo que hablas son oraciones. Y las oraciones tienen una estructura mínima que vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, comenzamos. Hablando que la estructura de la lengua contiene una unidad del discurso. Todo lo que hablamos, todos los que hablamos, hacemos un uso particular de la lengua. Sin embargo, esto es muy importante, no todos se preocupan por indagar cómo está compuesta. Y es que, date cuenta, desde que nosotros nacemos en este mundo y vamos creciendo y nos vamos desarrollando, vamos adquiriendo diversas habilidades. Habilidades como, por ejemplo, aprender, la primera habilidad que nosotros desarrollamos es aprender a respirar. Todos tenemos que aprender a respirar porque en el vientre de nuestra madre no respirábamos por la nariz, todo era por el cordón umbilical. Así que en el umbral, precisamente el bebé tiene que aprender y comenzar a respirar. Y son de las cosas que aprendemos constantemente. Como también aprendemos a comer y aprendemos diversas otras habilidades adjuntas a la comida, a esa acción. Pero otra de las habilidades que vamos aprendiendo, sobre todo en el primer año de vida, es aprender a caminar, ¿sí?, por sí mismos. Y después, como ahorita que yo lo hago, no tenemos ninguna dificultad en caminar porque ya es un proceso mental que ya tengo registrado y tengo dominado. Pero el proceso mental más difícil y más complejo es el del habla. Porque todos nacemos con esa capacidad de lenguaje, de hablar. Obviamente, también esa capacidad de comunicarnos. Aún sin el habla, nos comunicamos, como ya lo hemos aclarado. Pero el habla es un proceso mental bastante complejo, bastante difícil para aquel que va iniciando. Porque obviamente su forma en comunicarse a través del habla, pues es a través de expresiones guturales. Es decir, por eso comienzan los bebés con ruidos, con sonidos y expresiones guturales, donde empiezan a balbucear para poder emitir sonidos. Y después esos sonidos, cuando empiezan a escuchar constantemente esos sonidos fonéticos en su oído, empiezan a tratar de reproducirlos y producir incluso algunas consonantes básicas como la M, ¿sí? De ahí es que, por ejemplo, los bebés que están en la edad más o menos de unos 6 meses aproximadamente, comienzan a decir mamá, y entonces la mamá piensa que se está refiriendo a ella. Y probablemente el bebé identifique ese sonido con su madre, ¿sí? Y entonces es algo que se va adquiriendo y se va aprendiendo de manera cotidiana, todos los días. De tal manera que nuestro cerebro, que hay una área importante del lenguaje en nuestro cerebro, donde se va activando y se va entrenando para poder adquirir todas las demás consonantes y las demás vocales para empezar a formar palabras. Y entonces, de repente ya a los 8 o 9 meses de edad, ya empiezan a decir pa, 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 pa. Y entonces es parte de ese lenguaje que van adquiriendo. De tal manera que van adoptando varias palabras, las van formando en su propio léxico que todos tenemos, nuestro propio diccionario
las va atesorando y las va reproduciendo, y así de esa manera se va entrenando todos los días. De tal manera que ya cuando tiene una edad aproximada de 2 años, hay niños que comienzan mucho antes, otros un poquito después, es el estado normal. El estado normal sería a los 5 años y no habla, pero en el estado normal, poquito antes de los 2 o posterior de los 2, el niño ya habla con mayor fluidez, ya articula frases completas, ya empieza a manifestar conceptos, palabras nuevas, y todos los días va aprendiendo palabras nuevas. Obviamente que sus primeros mentores pues van a ser sus padres o sus familiares que están muy cercanos a él, están constantemente dialogando y hablando, y entonces él va aprendiendo no solamente la cuestión léxica, fonética, sino obviamente va adoptando el idioma del cual está articulando sus frases. Y entonces es así como aprendemos el español, o como el inglés, los que nacieron en Estados Unidos o en Inglaterra, o el alemán, o el chino, o el japonés, a través de la imitación, a través de la reproducción, pero activando en nuestro cerebro esta capacidad del lenguaje. Por eso, todos podemos hablar, los que no tienen dificultad de la lengua, que pueden articular con fluidez y de manera normal su lenguaje, pues todos hablamos y hablamos constantemente, pero no nos ponemos a detener en qué momento estamos empleando un verbo, cómo lo estamos conjugando, en qué tiempo y en qué forma, qué sustantivos estamos utilizando o qué adjetivos están calificando esos sustantivos. Es decir, no estamos pensando cuando estamos hablando esa estructura, simplemente hablamos. Sin embargo, el que realiza un trabajo profesional, por supuesto, sí está considerando esa estructura de tal manera que lo que comunica sea de manera eficaz, sea entendible y sea de acuerdo a las reglas. Porque una de las cosas que sucede en los fenómenos cuando vamos creciendo es que vamos adquiriendo la lengua, vamos adquiriendo el habla, vamos adoptando el idioma, pero al mismo tiempo estamos adoptando los vicios de cómo se comunica la gente. Cuando no sabe las reglas, cuando no conoce cómo se estructuran las frases, en qué tipo de voz, activa o pasiva, se utiliza para cada momento, entonces también vamos adoptando los vicios, las malas maneras de hablar. Incluso las palabras que ni siquiera forman parte del léxico puro del que nosotros hemos aprendido, y que de alguna manera las forzamos para que acomodarlas a nuestro lenguaje. Y entonces son antisonantes. De ahí la importancia de aprender correctamente nuestro habla, en este caso el español. Y es entonces que desde el nivel básico vamos estudiando la lengua, el español, y que al parecer a muchos niños cuando van iniciando quizás uno de las materias que a veces no gusta mucho estudiar y trabajar, es precisamente, además de matemáticas, esta parte de español, ¿no? Porque no es sencillo, el español no es un idioma tan sencillo, es un idioma bastante completo, es un idioma bastante rico, que hay que ir descubriendo poco a poco toda esa riqueza. Por supuesto, en este curso no pretendemos enseñarte todo lo amplio que es nuestro idioma y sus reglas léxicas. Realmente es lo necesario, lo indispensable que requieres para tú poder comunicarte y para poder manifestar un escrito de manera correcta con las reglas de nuestro lenguaje. Entonces, cuando se habla, no solamente emitimos fonemas, además se articulan signos lingüísticos en tal manera que resultan estructuras mentales complejas transmitidas al interlocutor. Por eso yo mencionaba que el lenguaje no es algo tan sencillo, es algo complejo, es algo que vamos adquiriendo todos los días. Todos los días vamos adoptando palabras que no conocíamos en un principio y vamos formando todo un diccionario en nuestra mente. Ese diccionario los expertos le llaman lexicón.
Es decir, que cuando yo estoy leyendo una frase, como en estos momentos tú estás leyendo en la pantalla el enunciado que acabo de leer, por supuesto que la mayoría de las palabras ya te son familiares, ¿verdad? Por ejemplo, la palabra habla o la palabra emite. Quizás alguno que otro tal vez tenga cierta dificultad. ¿Qué son los fonemas? Sí, lo vi en la primaria, lo estudié en la secundaria, pero ya no me acuerdo a ciencia cierta. Bueno, no necesitas ir a un diccionario para poder entender el significado. Por supuesto que el diccionario nos amplía la información, pero dentro de nosotros tenemos un diccionario interno que nos ayuda a base del contexto del texto a tratar de entender qué significa esa palabra. Y entonces cuando ya nos queda clara, ¿qué pasa? Podemos introducir ese concepto nuevo a nuestro diccionario interno, que se llama lexicón. Y entonces, estos signos lingüísticos que nosotros utilizamos al escribir, al hacer alguna grafía, como las comas, como los puntos, los entrecomillas, etcétera, todos esos signos que utilizamos, todo eso es necesario e indispensable en nuestro habla, ¿sí? Entonces, no solamente es vertir nuestro pensamiento en un escrito tal y como lo pensamos, no, necesitamos estructurarlo desde aquí. Necesitamos organizar la información y ordenarla en un enunciado de tal manera que pueda tener claridad y eficacia al ser leído eso que yo estoy escribiendo. Porque efectivamente con muchas personas, al no tener las técnicas de escribir, al no tener las técnicas lingüísticas y todos los recursos que tenemos acceso en nuestro idioma, pues efectivamente vierten su pensamiento así como conciben sus ideas, las transcriben. Y entonces obviamente esas ideas al lector, él las puede entender porque proviene de su pensamiento, él sabe la intención de ese escrito, pero el lector, el que va a recibir el mensaje, no va a entender mucho, va a ser confuso para él porque su manera de pensar no es la misma al que emitió ese comunicado. Por lo tanto, el que emite el comunicado tiene que hacerlo de acuerdo a la unidad del discurso. Vamos a poner un ejemplo. Dice, la casa está vacía. ¿Qué significado tiene esta frase? Por supuesto que cuando yo te hago este enunciado, la casa está vacía, por supuesto, tal vez estás pensando en una casa deshabitada, donde no hay muebles, donde no hay personas, incluso donde no hay decoración, y entonces tú piensas la casa vacía, ¿no? O a lo mejor le puedes dar una interpretación más en términos psicológicos, es que me siento tan degradado emocionalmente, me siento tan vacío que soy como una casa vacía. Es decir, que me siento en la soledad y me siento en la depresión. Bueno, todo ese tipo de interpretaciones que después vamos a retomar en otro tema, son importantes el énfasis que le queremos dar. Sin embargo, aquí únicamente vamos a estar estrictamente hablando de la estructura de esta frase. La casa está vacía, sin ninguna interpretación. No le vamos a dar ninguna connotación a este concepto, sino únicamente lo que nosotros queremos decir de la frase. Esta frase tiene un artículo y quiero especificarlo más en la pantalla para que lo veas tú en la diapositiva, pero lo veas también aquí en el pizarrón para hacerlo paso por paso. Dice que hay un artículo. Ese artículo está en forma femenino, ¿sí? En el género femenino. Pero además del artículo, el artículo la, también esta frase de la casa vacía tiene un sustantivo.
casa. Un sustantivo común que significa un edificio. Es decir, todos sabemos lo que es una casa. Es un espacio habitable, ¿sí? Es un espacio donde estamos conviviendo, donde vivimos, donde dormimos, donde interactuamos. Pero además, este sustantivo le sigue un verbo. Está. Y este verbo, pues denota la permanencia o la estabilidad. Es decir, está, del verbo estar, es lo que de alguna manera da la acción de esta frase. La casa está. Pero obviamente necesitamos de un adjetivo que exprese a esta acción. Y entonces por eso hablamos de la casa vacía. La casa está vacía. Tenemos entonces el artículo que está en género femenino. Tenemos el sustantivo, tenemos el verbo y el adjetivo. Y entonces, de manera particular, siempre hablamos la casa, o la casa está vacía. Pero hay que detenernos a pensar cómo está estructurada esta frase que hemos hablado, que hemos dicho. La casa está vacía. Tiene un artículo, tiene un sustantivo, tiene un verbo, tiene un adjetivo. Es decir, se están integrando las partes de un todo. Todas las partes están integradas en esta frase que cobra sentido. Es decir, si solamente te concentras en la, y yo te digo, la, y tú te quedas, ¿la qué? Es decir, el puro artículo, LA, no significa nada de manera aislada. Pero cobra sentido cuando yo te digo la casa. Ah, sí, la casa. O la mesa. O la computadora. Entonces cobra sentido. Pero ¿la casa qué? ¿La mesa qué? La mesa, la casa, la computadora. ¿Pero qué hay con eso? ¿Qué sucede con eso? Tú te preguntas. Y entonces le metemos otro elemento para que cobre más sentido. La casa está. O la mesa está. ¿Pero qué? ¿Estar de ubicación o de qué sentido tiene esto? Y entonces yo le tengo que agregar otro elemento más para que la frase sea completa. La casa está vacía. La mesa está puesta. La computadora está encendida. Y entonces ya cobra sentido esta frase. Así que es una estructura sintáctica y semántica autónoma, como enunciado o unidad del discurso. Se basta a sí mismo, coordinado y enlazado su significado. Es decir, le estoy dando el aspecto lingüístico. Aquí hay un artículo. Aquí hay un sustantivo. Hay un verbo. Hay un adjetivo. Pero al mismo tiempo le estoy dando un sentido. La casa está vacía y eso va en conjunto. Se da esta cuestión semántica se da de manera autónoma y en forma per se. Es decir, todo lo que hablamos contiene una intención, pero además de esa intención, contiene una estructura. Por eso tenemos que ser eficaces en esa estructura de lo que nosotros escribimos. De tal manera que lo que escribimos tenga un sentido,
que lo que escribimos pueda darse a conocer como originalmente yo lo concebí. Yo quiero decirles, mira, tú necesitas rentar un apartamento, tú necesitas conseguir un espacio para tu oficina. Mira, quiero decirte que la casa está vacía, está disponible para ti. Tú puedes rentarla, puedes ocuparla, te la presto, habita ahí, establece tu consultoría, tu empresa, etc. ¿No? Entonces yo le estoy dando ese matiz, pero a partir de una estructura. Así que el ejercicio de la lengua no se da como resultado de la simple adición de palabras o sonidos, ¿no? Porque entonces, imagínate, si yo escribo vacía está la casa, ¿te das cuenta que no tiene sentido? No solamente son las palabras, juntarlas, no, hay que organizarlas como deben de ir, donde pertenecen, de tal manera que pueda tener un sentido. Si no, cuando yo digo vacía la casa, pues no le encuentro sentido. ¿Qué quiere decir? A lo mejor esto me lleva a pensar diversas opciones. Trato de entender de lo que me estás diciendo, pero no es claro. En cambio, si me lo escribes de esta manera, ya es más claro. Ya me queda claro que me estás indicando que la casa está vacía. Entonces, se presenta como una interrelación de conceptos enlazados con emociones y representaciones contextuales que se manifiesta mediante estructuras lingüísticas regidos por una norma que muchas veces para el usuario resulta desconocida. Entonces, si yo le presento a alguien así esto, entonces me va a decir, oye, ¿te estás riendo de mí? ¿O estás queriéndome hacer parecer como un tonto al leer esta frase? No, pues sí, es que esta frase no tiene mucho sentido. Por eso la escribo de esta manera para que cobre un sentido para ti, para que tú puedas saber lo que yo estoy concibiendo y quiero representar en un contexto de tal manera que tú lo entiendas. Entonces, esa frase escrita correctamente, las partes que lo componen organizadas y estructuradas como debe de ser, como lo manifiesta nuestra lengua en el español y las reglas léxicas, y dentro de un contexto, entonces va a cobrar un significado importante para mí. ¿Sí? Y entonces no va a ser un mensaje desconocido, sino va a ser un mensaje en el cual yo voy a ubicar lo que me están diciendo o escribiendo. Además, la expresión de signos convencionales en forma articulada la rige por un acto de voluntad e inteligencia con intención expresiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, no es lo mismo escribir esta que esta que está. Este signo, en este caso el acento, me va a decir la intencionalidad y me va a decir en forma articulada lo que yo quiero expresar. Esta otra ocasión, yo pude haber metido mi idea en el consejo. Entonces, esta me está indicando la ocasión anterior. Pero cuando aquí yo estoy poniendo el acento en está, entonces quiere decir que es el verbo, la acción, que va a determinar
el sustantivo. La casa está vacía. Y entonces por eso es que los signos de expresión nos ayudan también a saber el énfasis que le estamos dando a la frase y en qué tiempo, en qué lugar, en qué circunstancia. Cada palabra tiene un significado absoluto que pierde o cambia cuando no existe cierta secuencia. Cada palabra adquiere un valor relativo dependiendo del lugar que ocupe en la oración. Entonces vuelvo otra vez al ejemplo. Vacía esta casa. Entonces, tú sabes que el concepto vacía, la ausencia de. Pero cuando hablas el concepto vacía entonces a lo mejor estás pensando, creo que está mal escrito porque debería decir vacíala. Al conjuntar estas dos palabras, puede crearse una sola palabra, pero no es la intención de lo que yo quise escribir, ¿no? No, yo quise comunicar una cosa, no vacíala, sino vacíala está la casa, que obviamente ya aclaramos que no tiene mucho sentido, porque no están las palabras colocadas en el lugar que ocupa la oración. De ahí entonces que la frase de arriba es la más indicada. La casa está vacía. Entonces yo coloco el artículo donde pertenece, el sustantivo, el verbo y el adjetivo, organizados de tal manera que mi frase pueda cobrar un sentido y yo lo pueda entender con facilidad. La frase de abajo no la entendemos. La frase de arriba tiene un sentido. Además, la lengua tiene una estructura fundamental, que es la oración y sus partes. Y esas partes son las que hemos estado hablando. Hay un sujeto, hay un verbo y hay un predicado. Un sujeto, un verbo, un predicado. Entonces, el origen de la estructura no nace de los libros ni de la voluntad de los gramáticos, que aunque lo que se ha escrito como reglas es lo que seguimos, sino de la realidad social. Es decir, en esa forma en como nosotros nos desenvolvemos, requiere también un orden. Así como la vida misma, la sociedad, nuestro mismo cuerpo tiene un sistema y tiene una organización y tiene un orden, eso implica que nuestro lenguaje, nuestra forma de comunicación, hablado o escrita, también debe tener un sistema, un orden, una organización de las ideas, de tal manera que esa organización pues pueda manifestarse precisamente en ese ámbito de la comunicación verbal. Así que, reiteramos, el origen de la estructura no nace de los libros ni en la voluntad de los gramáticos, sino en la realidad social. Y en esa realidad es como incluso han ido modificándose diversas reglas. ¿Sí? No ha sido al revés, es decir, que modificamos una regla léxica y después la damos a conocer a la población. Más bien es que entre la población y en esa realidad social se ha estado manejando y se ha incorporado de tal manera que entonces ya los gramáticos, los léxicos, reflexionan y la estructuran y la hacen como una regla, que ya es adoptada por la cultura y por la sociedad. Y de esta surge una acción, que es el verbo, que realiza alguien, en este caso el sujeto, y que tiene un efecto en algo, es decir, en alguien o bajo alguna circunstancia, en este caso también el complemento. Y entonces vemos aquí en esa estructura, tenemos un sujeto que tenemos aquí, por ejemplo, Roberto, y tenemos un verbo, o sea, la acción que manifiesta de ese sujeto. Roberto entrena, pero además hay un complemento, porque si yo nada más me quedo, Roberto entrena, entonces, ¿pero qué? ¿Qué entrena? ¿O por qué? ¿O con quién? ¿O a dónde? Entonces, ese complemento es el que me va a indicar la acción de Roberto. En este caso, Roberto entrena en un equipo de fútbol. Entonces, ya me queda clara la frase
la idea que se quiso transmitir y se quiso comunicar a través de nuestro lenguaje. Roberto entrena en un equipo de fútbol. Y entonces es muy claro el verbo que es la acción. Es muy claro el sujeto quien recae la acción. Y en dónde la hace, con quién la realiza, es el complemento. Y lo mismo sucede en esta frase. Bueno, la casa es el sujeto. Está es el verbo. Y el complemento para decir, bueno, ¿en qué estado está? ¿Qué situación, qué estatus guarda? Ah, pues el estatus de estar vacía es el complemento. Entonces ve que todo lo que nosotros escribimos, realizamos, pues tiene esa estructura en la lingüística. Alguien hace algo bajo alguna circunstancia. Hay un sujeto, hay un verbo, hay un complemento. Esa es la forma lógica y elemental del pensamiento. Lo que nosotros concebimos y lo que nosotros leemos también en los escritos, siempre va a aparecer esta estructura mínima. Sujeto, verbo, complemento. Ahorita lo vamos a demostrar. Si es respetada esta estructura, no habrá problemas para redactar. Las ideas deben fluir en orden, una a una. Entonces, tú me escribes esto que está aquí. Vacía esta casa, no tiene sentido. La casa está vacía, tiene sentido la organización en cómo está planteada esta frase, donde claramente puedo ver un sujeto, un verbo, un complemento. Mira, traje por ejemplo este libro que es muy recomendable. Se llama Teoría y aplicaciones del trabajo en equipo. Es un texto muy eficaz. El autor es Mer Hartzell y Jane Henry. Y bueno, en este texto quiero leerte alguna de sus propuestas. En la página 11. Cuando habla equipos en la competencia y rapidez mundial. El énfasis en la competencia mundial rápida está impulsando a las compañías a rehacer y renovar en forma continua los procedimientos de sus operaciones. Entonces ve cómo en esta frase podemos encontrar esta estructura mínima de sujeto, verbo y complemento. Entonces voy a volverla a leer más pausado para que tú vayas identificando dónde está el sujeto, dónde está el verbo, le voy a hacer énfasis, tú lo vas a identificar fácilmente, y dónde está el complemento. El énfasis en la competencia mundial rápida está impulsando a las compañías a rehacer y renovar en forma continua los procedimientos de sus operaciones, incluyendo a todos los interesados, desde los trabajadores hasta los accionistas. En este proceso es muy importante el trabajo en equipo. Entonces date cuenta que aquí, en esto que acabo de leer, que además tiene mucha importancia, sobre todo tú que vas a ser un futuro mercadólogo, el poder trabajar en equipo, cobra importancia porque esta frase tiene correctamente estructurado su parte lingüística. Sujeto, verbo, complemento. Entonces, de esta manera, todo lo que nosotros leemos o lo que nosotros hablamos contiene esta estructura. Sigamos. La estructura base de la lengua es el enunciado, como así lo conocemos, que pone en relación sujeto-predicado y del cual no importa su extensión. Puede ser muy breve o puede ser muy amplio, como acabo yo de leer. Lo sustancial es la estructura en sí. Entonces,
No importa si es una frase aún más corta de la que tú puedes ver en el pintarrón, o muy larga como la que yo leí, incluso muy cortita, como lo vemos aquí en los ejemplos. Dice, vámonos. Y entonces tú te preguntas, ¿dónde está esa estructura que me mencionas? Yo la veo más claramente en el ejemplo número B. Los nombres de origen extranjeros terminados en lengua consonante, que en nuestra lengua no suele emplearse como terminación, presenta anomalías en sus palabras. Y entonces tú dices, yo ya identifiqué dónde está el sujeto, dónde está el verbo y dónde está el complemento. Pero en la primera, bueno, vamos a verlo más de cerca. Es un enunciado bimembre que es muy implícito. La frase vámonos, bueno, indica un primer miembro que es el sujeto. Y el sujeto somos nosotros. No está escrito, pero está implícito en la forma en cómo está conjugado el verbo vámonos en la persona que estamos utilizando. Nosotros. Entonces, este es el sujeto. Está implícito ahí. Está manifestado. Ya se da por sí mismo. Y la acción conjugada nos indica, entonces, que hay un segundo miembro que es el predicado. Vámonos. La acción, es decir, nosotros vámonos a este otro lugar donde está más divertido si yo quiero ampliar. Nosotros, miembros del equipo de diseño, vámonos a la oficina de los mercadólogos para poderles transmitir nuestra idea y ellos diseñar la campaña de publicidad. Entonces, aquí vemos la frase, aunque sea una sola palabra, es un enunciado donde contiene esa estructura mínima. Lo mismo, obviamente, entonces, en el otro enunciado, los nombres de origen extranjeros terminados en lengua consonante, que en nuestra lengua no suele emplearse como terminación, presenta anomalías en sus plurales. Entonces, vemos aquí al primer miembro, el sujeto. Los nombres de origen extranjero terminados en lengua consonante, que en nuestra lengua no suele emplearse como terminación. Ahí está estrictamente el sujeto. Y vemos del otro lado el predicado. Presenta, ahí está el verbo que acciona. Presenta anomalías en sus plurales. El complemento, ¿sí?, que hace razón a la acción. Presenta. ¿Qué va a presentar? Anomalías en sus partes. Y entonces date cuenta que en este par de ejemplos, en frases o muy cortas o en frases bastante extensas, ambos tienen esa estructura mínima. Sigamos. Entonces, la estructura básica de la lengua, con fines prácticos, es una unidad constructiva de la redacción. Entonces, si tú te queda claro que hay un sujeto, que hay un verbo, hay un complemento, sujeto predicado, que quizás te estoy haciendo recordar nuevamente tus clases de español cuando ibas en primaria, en educación elemental. Bueno, esto es algo que debes de tener presente para poder articular tus frases y tus ideas. Y no nos vaya a suceder como el ejemplo que pusimos en el pintarrón, ¿no?, donde las palabras no están conjugadas correctamente en donde deben de ir, donde no se ve claramente cuál es el artículo, cuál es el sustantivo, cuál es el verbo, cuál es el adjetivo, cuál es el sujeto y el predicado, dónde está el complemento. Entonces, si tú tienes presente de manera mental continua esta estructura, pues obviamente tú vas a poder redactar con fluidez lo que tú quieres expresar, lo que tú quieres manifestar. De un fragmento de algún escrito se puede identificar los enunciados de varios textos para luego construir muchos otros. Es decir, en este sujeto predicado, digamos, es una frase,
pero esa frase la puedes unir a otra frase que además contenga algo que lo califique o un complemento extenso. O puede iniciarse nuevamente con un sustantivo y con un sujeto y con un predicado. Y entonces esas dos frases unidas le dan todavía un sentido más amplio a lo que quieres expresar. Pero date cuenta, en todo lo que tú estás redactando y escribiendo, todo eso contiene precisamente los elementos que estamos hablando de la estructura del enunciado. Vayamos finalmente a otro ejemplo. Dice aquí el escrito, y ve que son varias frases. Anocheciendo ya, Denise sirve la comida. Luego, Evelio coloca la linterna de señales en el sitio acostumbrado entre la marinería para indicar las embarcaciones en tránsito. De regreso se recuesta al lado de la mujer en actitud amorosa y así permanece. Oh, es un escrito bello, hermoso, pero vamos a ver los diversos sujetos que aparecen en esta frase. El primer sujeto es Denise. ¿Qué hace Denise? Bueno, date cuenta incluso que Denise no comienza al principio, porque a veces nos vamos con la finta que el sujeto debe ir siempre al principio. No necesariamente, eso lo vamos a ver más adelante. Sirve la comida, anocheciendo ya. Es decir, aquí estamos hablando del predicado. Luego, en otra frase, Evelio coloca la linterna de señales en el sitio acostumbrado entre la marinería para indicar las embarcaciones en tránsito. Es decir, aquí está el predicado, donde está la acción, coloca el verbo y todo el complemento. Luego, date cuenta que hay otro sujeto no explícito, sino implícito. Estamos hablando de la misma persona, él, o sea, Evelio. Pero ahora hace otra acción, se recuesta al lado de la mujer en actitud amorosa, de regreso. Y luego hay otro sujeto, también de manera implícita, donde habla ya en plural, ellos. ¿Quiénes? Está hablando obviamente de Denise y de Evelio, permanecen así en esa postura inicial. Entonces date cuenta que en todas estas frases tenemos estas acciones. Bueno, pues hoy ha sido por hoy esta sesión, hemos concluido. Vamos a retomar la próxima sesión otro tema muy importante acerca de la cuestión lingüística, pero queremos agradecerte a nombre de Colegio de Empresarios tu disposición para poder interactuar con nosotros en esta clase. Y nos vemos hasta pronto.